Muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido, ingeniero Roberto Calderón. Gracias, Gustavo, por invitarme. Para mí es un honor siempre estar aquí en tu programa. Bueno, hemos visto lo que pasó en Puerto Rico. Por la situación geográfica nuestra, somos vecinos, nosotros deberíamos tomar algún tipo de medida preventiva por lo que ha ocurrido en Puerto Rico. Efectivamente. Y lo de preventiva es la palabra clave, porque nosotros estamos localizados en una zona del planeta donde va a temblar la Tierra, porque las estructuras de la corteza donde nosotros estamos así lo indican. Los planes para evitar un desastre tienen fundamentalmente que ser preventivos. No sabemos exactamente cuándo será, no sabemos tampoco, no podemos determinar con precisión de qué magnitud será el evento. Lo primero entonces sería que el terremoto no se puede hacer nada para evitarlo. No podemos hacer nada para evitarlo. Entonces hay que estar preparado por si ocurre. Efectivamente. Entonces esa preparación implica una serie de planes y acciones para poder mitigar, o sea, disminuir el impacto. Inevitablemente si un terremoto importante sucede, inevitablemente habrá daños, porque las fuerzas que desarrolla un evento sísmico son las más poderosas de la naturaleza. Y salir totalmente ileso es prácticamente una utopía. Por consiguiente, nuestra labor es tomar medidas para mitigar, para disminuir la magnitud del impacto, las consecuencias. Entonces, ¿qué pasa, Gustavo? Que yo decía una vez a un grupo de estudiantes que en el caso hipotético de que un terremoto se produzca en el desierto de Sahara, en África, no pasa nada, porque el fenómeno como tal no es el que hace el daño. ¿Quién es que hace daño? Las estructuras que nosotros, los ingenieros, construimos para la sociedad en que vivimos. Entonces, si nuestras estructuras tuvieran un comportamiento adecuado ante el fenómeno pues no se convertiría en una catástrofe sísmica, el evento. Entonces, las medidas comienzan por mejorar la respuesta de nuestras edificaciones, de nuestras estructuras, de toda la infraestructura que construye el país a través de los años para el desarrollo, mejorar ese comportamiento frente al fenómeno. Por ahí debe comenzar un plan de mitigación. Ok, una vez se produce el evento y se genera un caos, cortes de carretera, colapso de alguna que otra estructura, entonces hay que inmediatamente tomar acciones para asistir a las personas que han resultado heridas, a los que tienen problemas de comunicación, todas esas cosas que se generan. Pero eso es una acción reactiva a lo que pasa. La acción antes de que suceda es la más importante y la fundamental. ¿Y qué se debe hacer antes entonces? ¿Qué se debe hacer antes? Para nosotros estar en condiciones de que un evento sísmico no sea una situación catastrófica, como sucede en países cercanos como Chile, lejanos como Japón, cercanos como Estados Unidos, que un evento de 7 hasta 8 grados pues no se convierte en una catástrofe, sino que es manejable. Para eso nosotros tenemos lo primero, comenzar con mejorar la calificación de los profesionales que están involucrados en el tema de la construcción. La materia prima fundamental somos los profesionales de la construcción. Empezando por ahí entonces, ingeniero, nuestras universidades, las que forman los profesionales de la ingeniería, ¿verdad? ¿Qué tanto están conscientes de esta necesidad y qué tanto están enseñando a los futuros profesionales de la ingeniería cómo construir para que las edificaciones sean lo menos afectadas posible, ¿verdad? O si son afectadas, que no ocasionen tanto daño a quienes viven en ellas? Mira, las universidades, te lo digo con conocimiento de causa,
algunas tocan de una manera muy superficial el tema dentro de los pensum de las carreras de ingeniería civil, que son las que fundamentalmente están involucradas con el tema. Lo tocan de una manera superficial, de forma que no es suficiente como para que el profesional salga con criterios claros de qué debe hacer. Algunos piensan, algunas universidades piensan, que enseñándoles a usar, entre comillas, el código sísmico, pues está ya resolviendo el problema del diseño sismo resistente, y no es así. Otras ni siquiera lo tocan. Entonces nosotros tradicionalmente hemos tenido una deficiencia en ese sentido, de que no solo a los profesionales de la ingeniería civil, sino también a los de arquitectura, porque la forma de la edificación muchas veces define el comportamiento. Entonces los arquitectos, aunque no sean especialistas en el tema, deberían tener nociones básicas, porque su diseño arquitectónico influye en el comportamiento estructural de las edificaciones y de las estructuras en sentido general frente al fenómeno sísmico. Entonces, nuestras universidades debieran involucrarse seriamente en ese tema de considerar que los profesionales que salgan con el nivel de grado, que son la gran mayoría de los que están ejerciendo, por lo menos manejen con alguna propiedad el tema y no sea con el nivel de desconocimiento que están saliendo a día de hoy. ¿Y a qué se debe, digamos, esta carencia o ese atraso? Porque yo pensaría que quizás 60 años atrás uno lo entendería porque no teníamos grandes edificaciones, pero hoy, que además de la capital hay 2 o 3 regiones que por el impacto del crecimiento en una ciudad como Santiago, por ejemplo, o los polos turísticos, se están construyendo cada día más edificios, incluso ya en los propios polos turísticos han dado el aval para hacer hoteles altos de muchos pisos. ¿Por qué hoy se mantiene ese atraso en ese contenido curricular de los ingenieros? Porque deberíamos ponernos al día, piensa uno. Eso yo a veces me lo pregunto, no entiendo. Mira, te voy a poner un ejemplo de otra situación insólita. Yo pienso que las edificaciones de mampostería, lo que son los bloques, en el país deben rondar el 50, 60, 70%, no sé. Cada día va bajando porque se usa más hormigón armado, pero la mampostería como sistema estructural es un sistema ampliamente usado desde hace muchos años. Y parece increíble que prácticamente en ninguna universidad esa materia está incluida en el pensum de los estudiantes. O sea, eso es increíble. O sea, como un país que tiene el 60, 70, 80, no sé qué porcentaje, elevadísimo porcentaje de construcciones de mampostería, no tiene incluido en su pensum, en el pensum con que forman a los ingenieros esa materia, es algo insólito. Entonces, eso te da una idea de lo que está pasando en el campo de la educación. Entonces, no podemos tener un plan de mitigación efectivo si nuestros profesionales que salen de las universidades no manejan el tema con la debida propiedad. No estoy diciendo que sean especialistas, doctores, más, no. Se están haciendo esfuerzos porque hayan maestrías que toquen el tema con más propiedad, pero quienes acceden a la maestría son un porcentaje muy mínimo. La gran mayoría, que son los que salen de grado, pues deberían manejar el tema con suficiente conocimiento como para aplicar con propiedad el código sísmico. Algunas veces la gente piensa que la simple aplicación del código resuelve el problema, y no. Yo voy a ponerte una analogía. ¿En qué consiste el código sísmico primero? El código sísmico es un protocolo, si se quiere, de procedimientos mínimo que hay que usar, que te exige, exactamente, son requerimientos mínimos, un protocolo de requerimientos mínimos que tú tienes que usar para hacer el análisis y el diseño sísmico. Pero el código sísmico yo lo puedo comparar con un bisturí. Un bisturí en la mano de un cirujano que no tiene el conocimiento así tan especializado, pues es un instrumento que no va a rendir los resultados, el mismo resultado que si se pone en las manos de una persona especializada. Incluso puede hacer más daño, ¿verdad? Exactamente. Entonces el código, la simple aplicación del código no es la solución del problema. El que tengamos un código
supuestamente bueno tampoco es la solución. ¿Qué contiene ese código? Ese código contiene, por ejemplo, unos parámetros de diseño que nos sirven para cuantificar la amenaza y para tomar las medidas, o sea, saber qué fuerzas, por decirte algo así, va a demandar determinado sismo a las estructuras. Y por consiguiente, cómo esas fuerzas se distribuyen, digamos, en el sistema estructural. Cómo, entonces, en función de esos conocimientos, cómo abordar el tema de controles de desplazamientos, de controles de irregularidades que podían poner en peligro la edificación. O sea, hay una serie de requerimientos que procuran que tú sepas lo que está pasando en función del terremoto y tomes medidas para que eso que está pasando... ¿No se hacen especie de pruebas a escala para estas cosas? Sí. Mira. Es decir, supongamos que van a construir una torre de 50 pisos. Se puede hacer a escala una edificación, ¿verdad?, pequeña, y someterla a un tipo de vibración o presión para ver qué ocurriría, algo así. Bueno, aquí no sucede, estamos así todavía. Aquí no sucede eso. Lo que pasa es que esos códigos, esos reglamentos están fundamentados en ensayos de esa naturaleza. Sí. O sea, nosotros... Pero no lo hemos hecho aquí. No estamos en ese nivel de desarrollo. Resulta que en la ingeniería sísmica hay mucha incertidumbre. O sea, nosotros manejamos muchas incertidumbres. Nuestras cuantificaciones de las amenazas son probabilísticas. Nosotros manejamos materiales que cuando la estructura está demandada por un terremoto y esos materiales incursionan, o sea, sobrepasan su capacidad hasta un nivel que ya incursionan en lo que llamamos el rango no lineal, o sea, ya están entrando en daño, pues el comportamiento de ese material exactamente no lo sabemos. Tenemos incertidumbres de mucha naturaleza. Entonces, ¿qué hemos hecho frente a todas esas incertidumbres? Bueno, la ingeniería ha recreado diversos escenarios en laboratorios y entonces nosotros podemos simular terremotos, construimos las edificaciones, ya no solo a escala, Gustavo Olivo. En el 2003, que yo estuve en Japón, se estaba terminando ya de construir la mesa vibratoria más grande del mundo, el iDefense, una mesa vibratoria que el primer ensayo fue de un edificio de 5 o 6 niveles a escala real. Real. Nada, exactamente, nada de algún día tendremos escalarlo. Lo hicieron un edificio, me parece que fueron 5 o 6 niveles a escala real. Hicieron todas las pruebas. Encima de la mesa vibratoria y ensayaron esa edificación con el terremoto de Kobe del 95 y otros eventos. Entonces, porque ellos decían, cuando escalamos a veces perdemos información y queremos saber exactamente qué está pasando con la edificación a escala real, tal y como está construida. Entonces ya nuestros conocimientos en términos del comportamiento de las edificaciones y de las incertidumbres que hay, están bien afinados, porque hoy día hay mesas vibratorias también en San Diego, California, que pueden... O sea, no es necesario que tengamos, ojalá tuviéramos aquí todas esas posibilidades de experimento nuestro, pero como hay otros que han hecho esa labor por nosotros, en la ciencia tú te beneficias de lo que otros han hecho. Efectivamente. Lo que tenemos es que apropiarnos de esos conocimientos. Efectivamente, o sea, en diversos lugares del mundo se ha avanzado, se han hecho ensayos de laboratorio, se han hecho estudios, Estados Unidos, se han hecho visitas post-evento, o sea, cuando los ingenieros van después que sucede un evento importante, van con el ojo de el médico que hace la autopsia a verificar que nuestras teorías, que nuestros supuestos se confirmaron o no. Y entonces vemos, oye, debemos mejorar aquí porque suponíamos que iba a pasar esto y no pasó. Por consiguiente, de ahí salimos al laboratorio. No hay lugar al invento, porque donde se ha avanzado en estas cosas, se han hecho esos experimentos y se siguen haciendo. Entonces lo que tiene el país es que ponerse al día en ese conocimiento. Y eso no se hace porque nos faltan otros especialistas como tú o tenemos suficiente aquí en el país. Mira, en el país hay especialistas que han salido fuera y se han formado, y hay especialistas también que no han salido y han hecho su esfuerzo y se han formado. De conocimiento. Pero puede decirse que
lo suficiente como para que todas las edificaciones estén bien tratadas. No suficiente en número. En número. Nos faltan más. Sí, porque, y eso es porque nuestras universidades no los están formando. Efectivamente. O sea, yo no estoy pidiendo que los estudiantes, los profesionales que salen con el nivel de grado, tengan el conocimiento de un especialista. No es posible, porque tú tienes que hacer la especialidad. Ahora, el conocimiento que traen los estudiantes de grado es casi nulo, casi siempre nulo. Y cuando no es nulo, es tan básico que resulta prácticamente inoperante. Entonces, ellos, la mayoría, son ellos los que no han hecho la especialidad y están ejerciendo y ocupan posiciones de tomas de decisiones en instituciones privadas y públicas. En instituciones privadas y públicas. Entonces, no hay manera de que podamos mejorar la situación de la calidad de nuestras edificaciones si no mejoramos el material humano, que es la materia prima fundamental en ese proceso. Antes de que entremos en esa parte de política pública y a quién corresponde cuál o tal responsabilidad, me gustaría que la gente tenga algo más o menos claro, que en una entrevista anterior tú y otro compañero tuyo, ingeniero Madera, César Madera, explicaron muy bien. Es decir, se levanta una edificación. No, lo ideal no es, ojalá fuera eso, pero no es posible, como tú decías, que si viene un evento de gran magnitud, no se afecte la edificación, se va a afectar. Ahora, debe tener una característica para que resista el tiempo suficiente para que la gente logre evacuar. O sea, que si después se daña, dé tiempo suficiente a que la gente pueda salir ilesa de ahí. No solo que debe resistir el tiempo, nosotros hoy día podemos decir que estamos en condiciones de no asegurar 100%, pero tener unos porcentajes de seguridad bien altos de que la edificación no colapse. No colapse. No colapse. No solo que dé tiempo a evacuar, sino que no colapse. O sea, que no... Entonces, bueno... Puede resultar con algunos daños, pero no colapsar. Y eso ya va a salvar muchas vidas. Efectivamente. Y más todavía, nosotros podemos diseñar, o sea, hoy día hay conocimiento para diseñar y más o menos determinar el nivel de daño que nosotros estamos dispuestos a tolerar. Decimos, bueno, es un hospital, que no debe colapsar porque es fundamental para la recuperación de la crisis. Hay gente ahí que quizás no está en capacidad de poder movilizarse. Y es fundamental para recuperarnos de la crisis. Entonces, ese hospital se diseña con unos parámetros distintos al de una edificación común y corriente, de un almacén. Exacto, porque tiene otros requerimientos. Entonces, el diseño se llama diseño basado en el desempeño. O sea, nosotros queremos este desempeño, entonces los requerimientos de diseño son estos. Todo eso está establecido en las normas que a nivel internacional están aprobadas. Todo eso se puede conseguir. No es lo mismo diseñar una esquina para un colmado, que un hospital, que una escuela, que una vivienda, todo eso, un puente, por ejemplo. Una presa. Imagínate tú una presa. Una presa, o sea, ¿qué sucede? Que si una presa se agrieta, ya eso es una situación de colapso. O sea, no de colapso, sino de que ya su función está en veremos. Bueno, no solo es la función, sino que eso puede acarrear daño. Entonces las exigencias para diseñar una presa son diferentes a la de una edificación que tú dices, bueno, se agrietó, yo pudiera repararla y si no la derrumbo y vuelvo y la construyo. Pero con una presa no es tan fácil. El nivel de inversión y el peligro que acarrea una planta nuclear. Entonces, las edificaciones se diseñan en función de su uso, de su importancia. Los requerimientos de diseño están ligados a la importancia y al uso y al peligro que acarree una situación catastrófica frente a un evento sísmico. Entonces, todo eso hoy lo podemos hacer, pero para hacer eso, se necesita que nuestros profesionales estén al día en el tema del conocimiento. Y yo siempre he pensado que hasta que no comencemos por el principio, cualquier estrategia de mitigación va a tener problemas. Vamos a una primera pausa, Roberto Calderón. Cuando retornemos, vamos a hablar de qué podemos hacer para lograr que se cumpla con ese rigor.
pero al mismo tiempo también, ¿qué debe hacer el sector privado que está muy involucrado en los negocios de la construcción y desarrollo, ¿verdad? Y el Estado, que también siempre es un gran constructor y es el responsable de la norma? Vamos primero a una pausa.